Las pesadas puertas se cerraron, pero esta vez no separaban a Emily de la libertad, sino de la condena. Ella inhaló profundamente hasta sentir vértigo, mirando a su alrededor. Sí, estaba libre y ahora podía caminar sin restricciones a donde quisiera. Aunque, en todas direcciones, porque no tenía ningún lugar al que ir ni nadie a quien ir. Todo lo que había sido su vida durante los últimos 7 años se quedó tras esas puertas. 6 años de su vida fue su hogar, su trabajo, sus amigas, sus enemigas, sus penas y sus alegrías. Y ahora la habían liberado, como algo innecesario. Vamos, vete, vete en libertad con la conciencia tranquila. No vuelvas aquí nunca más. Buena suerte, señorita. Recordó las despedidas que le dieron. Tenía ese apodo, señorita. Aunque, ¿qué tipo de señorita era? Todo eso se quedó en el pasado. Sí, una vez fue rica. O sea, hija de personas adineradas, una niña de oro con perspectivas brillantes. Todo parecía estar en sus manos, sin obstáculos aparentes. La hija de millonarios, ¿qué más decir? Los padres de Emily lograron todo por sí mismos y bastante jóvenes. Claro, ¿quién a los 40 y algo, y en la cima de su éxito, pensará en la posible muerte? ¿En la necesidad de hacer testamento, de asegurar el futuro de sus hijos? Además, los hijos no eran solo cualquier grupo de niños ricos, eran personas serias, comprometidas. Sabían muy bien que no podrían vivir toda su vida con el dinero de sus padres. El hermano mayor de Emily, Marco, estudiaba en la Facultad de Derecho. Ella, en Economía. Miraban al futuro con audacia, sabiendo que siempre tendrían un respaldo seguro. Y estaban seguros de que pronto ellos mismos serían el respaldo de alguien. ¿Y cómo es que Emily terminó en prisión durante 6 años? Sí, por un delito tan grave como el asesinato. Y no de cualquiera, sino de su propio hermano. Después de la muerte de sus padres, todo se desmoronó. No por la muerte, sino por la pérdida. ¿De qué iban a morir? Hermosos, jóvenes, saludables, que se amaban mutuamente. Pero no había nadie a quien culpar por su muerte, accidente de aviación. Se fueron de vacaciones, el primer descanso en años. No sabían cómo descansar, habían estado acostumbrados a trabajar, trabajar, trabajar. Al principio, por pan y techo, por un rincón donde vivir. Y luego, una vez que comenzaron, no pudieron detenerse. El padre tenía una gran cadena de restaurantes, la madre tenía salones de belleza. Parecía que todo estaba en su lugar, había gerentes, personas de confianza. ¿Por qué no disfrutar por una vez? No se puede dejar nada a la deriva, todo siempre debe estar bajo control. Bueno, si lo hacían, estarían vivos hasta el día de hoy. Y estarían vivos, y Marco y Emily ya serían adultos, hombres y mujeres exitosos. Posiblemente casados y con hijos. Pero, ¿quién era ella ahora? Adulta, casi una tía anciana, aunque tenía apenas 30 años. Pero ya no se trata de la edad. ¿Qué importa cuántos años tienes cuando sales de la prisión hoy, después de haber estado allí 6 años? Le dieron 12 años por todo eso, y el fiscal quería 15. Libertad condicional, como recompensa por buen comportamiento. Aunque la chica estaba segura de que no la metieron por nada. Solo querían apartarla del camino. No había matado a su hermano, no había matado a nadie. ¿A quién iba a molestar? Simplemente no se entiende. Solo tenía 20 años, su hermano tenía 21, cuando sus padres murieron.
Los herederos legales de primera y última prioridad eran ellos dos. Aquí no puede haber discusión. Pero, ¿dónde están los problemas cuando se trata de tanto dinero y negocios tan lucrativos? Y a ellos no les importa el negocio, y ni siquiera el dinero en ese momento, cuando se enteraron de la muerte de mamá y papá. ¿Qué 20 años? Como dos huérfanos de 5 años, se abrazaron, incapaces de entender su soledad. Tenían miedo, mucho miedo. Especialmente al despertar. En sus sueños, el padre y la madre venían vivos, sanos, amorosos. ¿Por qué las lágrimas? ¿Quién llora aquí? ¿Qué avión se estrelló? ¿Qué estás haciendo? Mira, papá y yo llegamos enteros. Mira qué bronceado. Reía mamá. Se despertaban y se abalanzaban el uno al otro. Marco, es verdad, ya no están. Emily, no entiendo cómo vivir ahora. Sí, tanto el padre como la madre siempre les enseñaron a no llorar, a no perder la calma. Pero, al parecer, no los enseñaron lo suficientemente bien. En aquel entonces, se confundieron, bajaron los brazos. Y los hombres de negocios no se durmieron. ¿Por qué bostezar? ¿A quién iban a lamentar? Sí, eran huérfanos, pero adultos. Y educados, refinados. Y en lugar de ocuparse de los negocios, estaban sentados allí, con los pañuelos en la mano y los mocos colgando. No importa, no se perderán nada. De todas formas, heredarán una cantidad considerable de sus padres, de cualquier manera. ¿Había cuentas bancarias? Así que les bastaría. ¿Y los negocios? ¿Por qué necesitaban todos esos pequeñines? De todos modos, lo llevarán todo al viento. Sí, y algunos socios de negocios decidieron hacerse cargo de todo con anticipación. Cuando se dieron cuenta y comenzaron a comprender lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Marco podría haber logrado algo, después de todo, era abogado. Pero desapareció repentinamente. Emily misma presentó la denuncia por su desaparición. No podía ser que él se hubiera ido, escapado o escondido sin decirle nada. Lo supo de inmediato, algo había sucedido. Luego se unió Julia, la prometida de Marco. En realidad, ella misma se autodenominó prometida. Sí, había algo entre ella y su hermano, pero no se trataba de matrimonio. Ella tenía un par de años más que él, pero ni siquiera eso era el problema. Julia simplemente no encajaba con Marco. Era bastante guapa, pero incluso en su belleza se vislumbraba cierta astucia, avaricia. Sí, y su pasado era oscuro. Había todo tipo de rumores, aunque nadie sabía con certeza, ella era escurridiza. Marco lo entendía todo, por eso trataba de no aparecer en público con ella. Mamá, poco antes de su muerte, los vio juntos en alguna recepción y luego preguntó: ¿Quién es esa figura resbaladiza que se pegó a ti? Y él respondió con una sonrisa de verdad. Exacto, se pegó. Nos conocimos en una fiesta. Dije un par de cumplidos y ella lo tomó como una confesión de amor. Pobre chica. Debes tener cuidado con esas chicas, hijo, advirtió mamá. Ella era una mujer inteligente, veía a través de las personas. Papá siempre consultaba con ella. Y cuando Marco desapareció, Julia comprendió de inmediato que había llegado su momento estelar. Cómo luchó ante el investigador y los abogados, cómo se retorcía las manos. Planeábamos casarnos con él. Aquí, me regaló un anillo. Y sus padres ya nos habían dado su bendición. Mi suegra siempre me trató muy bien. Y luego, esta tragedia.
Nuestra boda se pospuso debido al duelo. ¿Dónde está él? Encuéntrenlo, por favor. No creo que ya no esté aquí. Emily, que aún no se había recuperado de la primera tragedia, fue golpeada por la desaparición de su hermano. Ella era mucho menos optimista. ¿Cómo podría su hermano simplemente irse sin previo aviso, sin dar señales de vida? Miraba a Julia, quien lloraba, con repugnancia, y respondía sinceramente al investigador. No escuché nada sobre la boda de mi hermano. No, él no le propuso matrimonio a Julia. Y no, él no la presentó a sus padres. Mamá lo vio de pasada, pero no habló bien de ella. No sé por qué ella se llama a sí misma prometida. Julia, al enterarse de sus declaraciones, no se enfadó, no discutió ni objetó. Tenía sus propias explicaciones para todo. Señor investigador, usted es un experto. Probablemente sepa que no hay enemigo más feroz que la hermana del esposo. Bueno, no esposo, prometido. Marco amaba a su hermanita, pero conocía su carácter, así que evitaba que nos encontráramos. Él me cuidaba tanto, y además, nuestros asuntos financieros estaban entrelazados. Tonta piensa que quiero dinero, pero eso es absurdo. Solo quiero a Marco. Y Emily, sospecho que sabe mucho más de lo que dice. Cuando estuvimos juntos por última vez, en esa noche después de la cual nadie lo vio, él precisamente hablaba de los desacuerdos entre él y Emily. Justo por dinero. Él fue a verla y le dijo que debía calmar a su hermana, aclarar todas las cuestiones con ella. Sí, vi cómo entró por la puerta de su casa. Y después de eso no lo vi más. En la casa de Marco y Emily llevaron a cabo una minuciosa búsqueda y encontraron una camisa ensangrentada de su hermano en la habitación de la chica. Una búsqueda más exhaustiva con el uso de equipos especiales reveló que había rastros de sangre mal lavados en el suelo y en la alfombra. Julia confirmó que Marco llevaba esa camisa y un análisis confirmó que la sangre era de él. A partir de ese momento, Emily se convirtió en sospechosa. La interrogaron, pero ¿qué podía responder? Ella no había visto a su hermano ese día. Se había ido por la mañana en algún asunto en el que no la involucró. No había desacuerdos, mucho menos por dinero, entre ellos ese día o cualquier otro. ¿Cómo terminó la camisa de su hermano en su habitación? ¿De dónde venían las manchas de sangre? Ella no sabía. Quizás el caso nunca se habría resuelto si no hubieran encontrado el cuerpo de su hermano. Pero no lo encontraron. Simplemente encontraron restos humanos en un pequeño bosque cerca de su mansión, varios huesos humanos, calcinados hasta tal punto que el análisis de ADN era imposible. Pero entre estos huesos había un anillo. También carbonizado, deformado por el calor, pero todavía conservaba su forma. Emily no pudo identificarlo. Pero Julia, al verlo, volvió a retorcer sus manos y cayó en histeria. Sí, es su anillo. Exactamente igual que el mío. Compró dos idénticos como un símbolo de nuestro compromiso, prometió que nunca lo quitaría. Y no lo quitó, le quedaba ajustado. Lo llevó puesto desde que se lo puso, y dijo que ni siquiera lo quitaría si quisiera. Dios. Digan que no es él. Digan que está vivo. Emily, cariño, esto no puede ser. No podrías haber matado a tu hermano por dinero. A partir de ese momento, Emily pudo decir cualquier cosa, pero dejó de ser sospechosa y se convirtió en acusada. No conocía todos los detalles. Y además, estaba en tal estado de shock que algunos momentos desaparecieron de su memoria. Quizás, y cegaramente, Julia también proporcionó algún testimonio en su contra.
En cualquier caso, todos creyeron en la culpabilidad de su hermana. Quizás un buen abogado podría haber arreglado las cosas, pero ¿cómo podría una chica encontrarlo? Y no tenía a quien acudir en busca de ayuda, todos se apartaron de la asesina de su propio hermano. Por lo tanto, a Emily le asignaron un defensor público que se ocupó del caso de manera formal, pidiendo clemencia solo debido a la juventud de la acusada. Además, había experimentado recientemente un estrés terrible debido a la muerte de sus padres. En el juicio, fue declarada culpable de un crimen especialmente grave. Pasaron los años de prisión. Al principio, Emily no creía en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pensaba que todo se resolvería a su favor en cualquier momento. Alguien que quedara en libertad se encargaría del caso y la absolvería, dejándola en libertad. Y sobre todo, creía en que su hermano estaba vivo. Marco no podía haber muerto. Probablemente lo habían secuestrado y lo mantenían en algún lugar. Él lograría escapar y entonces la liberarían a ella también. No se podía mantener a una persona inocente en la prisión y ella no tenía culpa de nada. ¿Por qué debería vivir aquí, entre estas mujeres horribles? Sí, al principio evitaba a las personas infelices, les tenía miedo y las despreciaba. En la mayoría de sus rostros había un sello de corrupción. No había dudas acerca de su participación en los crímenes más atroces. Pero poco a poco, Emily se dio cuenta de que había muchas mujeres aquí con destinos más trágicos que el suyo. Y muchas de ellas, incluso habiendo perdido su feminidad, atractivo y salud, todavía eran capaces de compasión. Intentaron ayudarla, a ella, una recién llegada, inexperta y mimada niña. Lo más importante es que no te lamentes, no cuentes los días hasta el final de tu condena y no te engañes con falsas esperanzas. Vive como se vive. También se puede vivir aquí, no dudes, nosotras vivimos. Le enseñaba una de las reclusas, una mujer de mediana edad cumpliendo su primera condena. La llamaban Socia, aunque su nombre real era Valentina. Todos tenían apodos aquí. Muy pronto, Emily, no sin cierta ironía sombría, también recibió uno, la baronesa. ¿Acaso esto es vida? Preguntaba Emily desesperanzada. ¿Y qué? ¿Qué otra cosa? Vivimos, aquí estamos, respiramos y tratamos de ser humanas. A muchas les va mucho peor aquí que a ti, pero no se desaniman. Bueno, al menos ellas son culpables de algo, están aquí por un motivo. ¿Pero yo? ¿Por qué estoy aquí? La chica realmente no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Sí, son culpables, es cierto, coincidía la mentora. Muchas son culpables, y yo también lo soy, no sé trabajar y no quiero. A mí, sabes, incluso en la celda me va bien, no me preocupo demasiado. Y tú, veo, ya estás exhausta. Con este estado de ánimo y sin trabajo, pronto perderás completamente la razón. Esto también sucede, Dios no lo quiera. Y así, Emily fue al taller de costura. Realmente se sintió mejor. En el trabajo, se distraía de sus pensamientos pesados y el tiempo pasaba más rápido. Aunque en algún momento Emily dejó de apresurar el tiempo. Ya había entendido que nadie la iba a salvar. Su hermano no apareció y, muy probablemente, nunca aparecería. No tenía a dónde regresar. Y aquí, de alguna manera, ya se había adaptado. Incluso tenía amigas reales. Aquellas que nunca había tenido en libertad. No se puede decir que lo pasara bien aquí, pero resultó que uno puede acostumbrarse a todo. Aunque todavía quería la libertad,
y Emily se esforzaba por comportarse de manera que le permitieran salir antes de tiempo. Esperaba salir y finalmente entender que había arruinado su vida. También pensaba en la necesidad de encontrar a su hermano, no creía que hubiera muerto. Y si es así, entonces él está en algún lugar, esperando ser rescatado. Y aparte de ella, nadie más parece estar pensando en buscar a alguien que ya fue enterrado en un ataúd cerrado. La tristeza la atormentaba hasta el fondo del alma. Sí, tenía nuevas amigas, pero no tenía a los suyos. Nadie le escribía cartas, no le enviaba paquetes, no llamaba ni pedía citas. Emily sentía su soledad de manera aguda, especialmente después de que Socia fuera liberada. En su lugar llegó una novata, la joven estafadora Crevet, Gambita. Ella a menudo, recostada en su litera, iniciaba la misma conversación. Chicas. ¿Por qué llevan una vida tan aburrida? Nada de romance, en serio. ¿Realmente necesitas más romance? ¿No te aburres todavía? Se apartaban de ella. Y nunca me aburriré. Definitivamente debe haber amor. No, no me refiero a eso, asintió hacia la pareja que había surgido entre las reclusas. Eso es basura, en pocas palabras. Estoy hablando del verdadero, el que todavía está a nuestro alcance a través de la correspondencia. ¿Y qué sentido tiene esta correspondencia? Solo traduces papel. No lo digas. Lo necesitas ante todo para mantenerte en forma. Algún día, después de todo, saldremos, ¿verdad? Querremos vivir, amar, y el alma se habrá atrofiado. Todas las habilidades femeninas se han perdido. Y así, al menos puedes dar rienda suelta al alma en la correspondencia. Bueno, y puede haber algún beneficio de esto, simplemente pensando en el futuro. Yo, por ejemplo, me correspondí de inmediato con dos, así habrá a quien regresar. Emily escuchaba esa charla sin prestar mucha atención. Aunque cuando Gambita comenzaba a leer en voz alta las cartas de sus pretendientes, su corazón realmente se detenía por las dulces declaraciones de amor. Pero se negó a la idea de buscar un amigo a través de la correspondencia. No creía que alguien pudiera tomarse en serio a una mujer encarcelada. Pero algunas cedieron ante las persuasiones de Gambita, comenzaron estos romances epistolares y la vida en su celda realmente se volvió más activa. Las mujeres esperaban cartas, se alegraban, lloraban, intercambiaban impresiones. Luego llegó una carta para Emily. Un joven llamado Andrew escribió que la había descubierto por casualidad. Vio su fotografía y se dio cuenta de que había estado soñando con una chica como ella toda su vida. Pero solo le propuso correspondencia, con la perspectiva de encontrarse después de su liberación. No puedo prometerte mucho, ya que estoy pasando por dificultades debido a problemas de salud. Pero creo sinceramente que no eres culpable de nada y estoy seguro de que un abogado experimentado podría demostrarlo en un instante. En cuanto tenga suficiente dinero, definitivamente contrataré a un abogado defensor. Haré todo lo posible por tu liberación, Emily. Fue difícil creer en esas palabras, pero deseaba tanto hacerlo. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con esas palabras. Y Emily creyó, escribió una breve carta de agradecimiento. Así comenzó una correspondencia que calentó su alma solitaria. Sus amigas se burlaban. Mira, nuestra baronesa también se decidió. Antes se burlaba de nosotras. Mira, baronesa, tal vez él solo está escribiendo todo esto por diversión, mientras se divierte. Así que no te tomes las cosas demasiado en serio. Pero parecía que Andrew no mentía.
Sus cartas llegaban regularmente, y luego Amelie recibió un pequeño paquete de él por primera vez en 5 años de prisión. Eso la conmovió hasta el fondo de su ser. Solo piensa en ello. Nadie que la conociera antes le escribió ni una nota. Todos creyeron en su culpa, y aquí estaba este completo desconocido. Emily lloraba en secreto por las noches con esas cartas, y luego Andrew vino para un breve encuentro. Y se vieron, no en una foto, sino en persona. Es cierto que ni siquiera pudieron abrazarse. Tenían que comunicarse a través del cristal, pero aún así, fue maravilloso. Por primera vez, la chica veía a una persona en libertad. Ese breve encuentro disipó todas las dudas y Emily sintió la esperanza de un cambio en su destino. Andrew juró amor y hasta habló de matrimonio. Podríamos casarnos aquí mismo en la prisión, pero creo que no sería lo correcto. Quiero que tengamos una verdadera boda. Quiero que lleves el vestido blanco más hermoso, y yo pueda llevarte en una limusina, y que no te quiten el anillo de compromiso inmediatamente después de ponértelo en el dedo. ¿Estás de acuerdo conmigo?, preguntó emocionado. Estoy de acuerdo, pero eso no será pronto. Tú me olvidarás después de tantos años. Respondía ella tristemente. No digas eso. En primer lugar, nunca te olvidaré, y en segundo lugar, no pasarán tantos años. Saldrás mucho antes de lo que crees. Ya encontré un buen abogado. Solo queda una cosa, necesito juntar suficiente dinero. Sí, sus honorarios son bastante caros, pero definitivamente reuniré la cantidad necesaria. Se familiarizó con tu caso y dijo que la absolución está garantizada y estaremos juntos. ¿Te imaginas? Nadie será más feliz que yo. Convencía a Andrew en su siguiente encuentro. Y Emily creía. La cuestión era que ella tenía dinero, pero estaba en una caja de seguridad, la mitad de su herencia. No podía usarlo porque no tenía personas de confianza. De lo contrario, habría contratado abogados y nunca habría terminado aquí. Pero ahora tenía a Andrew, su futuro esposo, que nunca la traicionaría. ¿Cómo podría dudar mirando esos sinceros ojos azules llenos de amor y sufrimiento por no poder abrazar a su amada? Y Emily decidió. Escucha, Andrew, no necesitas ahorrar dinero. Lo tengo en una caja de seguridad, solo necesitas saber el código para acceder. Bueno, y también hay algunas condiciones que te contaré. Hay mucho dinero, suficiente para un abogado y mucho más. Tómalo, haz lo que sea necesario para que estemos juntos. Le contó lo que debía hacer para obtener el dinero, y él se fue, prometiéndole que se pondría en contacto con el abogado de inmediato. El caso sería revisado y ella sería liberada. Emily regresó a su celda, iluminada, sorprendiendo a todas las habitantes con su aspecto radiante. Mira, solo habló durante 1 hora a través del cristal, pero brilla como si hubiera vuelto de una estancia prolongada. Se asombraron. ¿Hizo una propuesta? ¿Se casarán? Pobres de ellas. Una boda en prisión y una cita larga son el límite de sus sueños, pensó Emily y les contó fácilmente que pronto tendrían una boda real. No en prisión, sino en libertad. Cuando terminó su historia, reinó un silencio sepulcral en la celda. Emily miró a las mujeres, algunas la miraban con horror, otras con desprecio. Bueno, baronesa, vaya revelación hiciste. ¿Y le diste todo tu dinero?, preguntó alguien sorprendido. No fue por nada, fue para el abogado. Y no se lo di a él, sino a ambos. Primero, necesito el dinero, ¿están de acuerdo?, respondió Emily con firmeza. Sí,
¿Para qué te sirvió ese abogado si pronto serás liberada y ya estás libre sin dinero? Y ahora no tienes dinero. Comenzaron a murmurar las mujeres. Sí, ¿para qué necesito esa liberación anticipada? Si salgo antes, de todos modos, seguiré siendo una asesina, una exprisionera. Sí, y estaré bajo vigilancia. ¿Qué me espera con tal marca? No podré encontrar trabajo ni nada. Pero de esta manera me absolverán por completo. ¿Y por qué sin dinero? Andrew tiene el dinero y estaremos juntos. Tonta. Ingenua. ¿No entiendes que tu Andrew te engañó? Te engañó como a una idiota. Mientras te arrastras aquí y sueñas sueños, él tomará tu dinero y se irá a cálidos mares. Y no solo, con una chica de piernas largas. Todas sus compañeras comenzaron a hablar al unísono. No. Gritó desesperadamente Emily, sintiendo como una ola helada le recorría la espalda. Cállense. Esto no puede ser cierto. Él hará todo lo que prometió. Voy a ver qué dirán cuando salga aquí, completamente absuelta. Sus ojos de repente se llenaron de lágrimas, pero no porque creyera en las palabras de las mujeres. En absoluto. Le daba vergüenza frente a su amado. Perdóname, Andrew, por favor. Nunca dudé de ti ni por un segundo. ¿Y de qué tenía miedo? Esas tontas comenzaron a hablar tonterías. Yo creo en ti, te espero. Pensó, apartándose de todos. La espera comenzó, cuya alegría fue envenenada desde las primeras horas. Emily no dudaba, alejaba las dudas. Mentalmente seguía cada paso de su amado, aquí recoge el dinero en el banco, allá va al abogado, lo veía todo como si estuviera presente. La sucursal conocida, los corteses empleados. Incluso una oficina de abogados desconocida pero bellamente imaginada, el propio abogado, un hombre mayor respetable con una barbita. Ahí está, Andrew le entrega la cantidad necesaria, él la toma y, con voz de barítono, dice: Bueno, he revisado el caso de tu prometida. Es extraño cómo la condenaron, todo está cosido con hilo blanco. Y comenzó el torbellino de la investigación judicial. Y aquí está, saliendo de las puertas, completamente absuelta. Andrew la recibe con flores y lágrimas de alegría en los ojos. Sí, será así. Ella cree en eso. Pero, ¿por qué él no se comunica con ella? Sí, está claro, no es tan fácil dar señales. Sin embargo, teniendo dinero, podría hacerlo sin problemas. Después de todo, Andrew sabe que ella está esperando, nerviosa, preocupada. Después de una semana de espera infructuosa, suplicó la oportunidad de llamar por teléfono, marcó el número deseado. Andrew no contestó. La misma historia se repitió una semana después. Las burlas en las miradas de las compañeras se transformaron en simpatía. Vieron cuánto le costaba a la pobre baronesa esta espera, la chica no podía comer ni dormir, se negaba a hablar, cometía error tras error en el trabajo. Finalmente, incluso se pinchó el dedo con una aguja. Oye, baronesa, deja de hacer eso. Finalmente le dijo una de las compañeras, una mujer experimentada en tales asuntos. ¿Quién sabe qué puede pasar? Y te vas a agotar y te llevarán a un manicomio, te alimentarán a través de un tubo, te inyectarán todo tipo de medicamentos y saldrás convertida en una verdura. Sí, que así sea, respondió Emily brevemente. De hecho, ya no le importaba. Incluso estaría dispuesta a convertirse en una verdura insensible, solo para aliviar el dolor que la consumía. Sí, ella ya es una verdura, se burló la gamba.
totalmente fuera de sí. ¿Entregaste todos tus ahorros y para qué? ¿Por una docena de cartas y un paquete? Deja de hablar así, ¿vale? ¿No ves que está enferma sin ti? Respondió otra compañera, compasiva. Y sí, que lo haga. ¿De qué hablaba yo? Hablaba de amor, romance, no de dinero. Pero ella, por supuesto, estaba acostumbrada a comprarlo todo, una ricachona. Pensó que también podría comprar el amor. Y ahora espera la liberación condicional. Saldrás y tendrás que mendigar. Sí, tienes lástima de tu dinero, qué angustia. Mujeres tontas. No le importaban el dinero, en absoluto. La traición de Andrew la quemaba mucho más. Sin embargo, las palabras sobre una posible liberación temprana la tranquilizaron un poco. Sí, saldría sin nada y no tendría a nadie que la recibiera, pero sería libre. Y eso ya significaba algo. Ahora tendría que buscar no solo a su hermano, sino también a Andrew. No tenía intención de vengarse. Ni siquiera quería mirarlo a los ojos ni preguntar por qué. Eso estaba claro incluso sin explicaciones. Lo que la preocupaba era cómo Andrew había entrado en su vida. ¿Quién la persuadió a escribirle, a ganarse su confianza, a robarla? No vale la pena preguntarlo, él no responderá. Tendrá que averiguarlo por sí misma. ¿Y si tiene algo que ver con Marco? ¿Puede ser que alguien, después de secuestrarlo y robarlo, supiera de Emily? En la cárcel no se puede entender eso. Pero cuando salga. Desde ese momento, comenzó a sobrevivir, sin querer convertirse en una verdura. Trató de comer bien, trabajar bien, incluso comenzó a hacer ejercicio. ¿No encontraste algo nuevo? ¿Todavía tienes algo de dinero? Se burlaban algunos. Pero Emily no dignó a nadie con una respuesta, que piensen y digan lo que quieran. Pronto saldrá, y realmente debe estar preparada para eso. Y aquí está en libertad. Otra vez, no es la baronesa, sino simplemente Emily, una mujer con un destino difícil, injustamente acusada y que ha cumplido la mitad de su condena sin motivo. Pero ahora no tiene que pensar en sí misma, sino en cómo encontrar a su prometido desaparecido. Emily arrojó su delgada mochila sobre el hombro y se dirigió a casa. Aún tenía mucho por hacer, tenía que reportarse a la policía, ocuparse de la restauración de los documentos. La casa, en teoría, seguía siendo suya y eso es todo lo que tenía. Tendría que ver en qué estado estaba y pensar en cómo venderla. Después de todo, es una buena casa, vale mucho dinero, y ella no tiene nada. No tuvo que pensar en encontrar trabajo, apenas la contratarían en algún lugar. Pero necesita vivir de algo. Pero primero, por supuesto, tenía que ocuparse de los documentos. Emily no pensó en arreglarse a sí misma. Sabía muy bien que ahora se parecía poco a la dulce y cuidada chica que era hace 6 años. Ver su reflejo en el espejo era aterrador, delgada, pálida, con el pelo opaco y desaliñado, ojeras oscuras bajo los ojos. Arreglar todo eso sería muy difícil, pero ahora no tiene que pensar en ello. Lo importante era que la casa, también saqueada, estaba en su mayoría en orden. Al menos Emily no tuvo que preocuparse por tener un techo sobre su cabeza. Encontrar a Andrew no parecía una tarea tan difícil, después de todo, le escribió cartas a esa dirección. Después de arreglarse un poco, es decir, lavarse y cambiar de ropa, se dirigió a su casa. Allí, por supuesto, la esperaba la decepción. Una anciana abrió la puerta, quien no tenía idea de dónde buscar a Andrew. Sí, alquiló el apartamento hace 6 meses.
Y su pasaporte lo vi, así fue cuando fue. Después de todo, pagó todo y lo dejó en orden. Me dio las gracias y se fue. ¿Por qué tendría que guardar sus datos? Se sorprendió. Pero, ¿su registro? ¿Tenía su registro aquí? ¿En nuestra ciudad? Intentó sacar algo la chica. Bueno, claro que sí. No alquilaría a cualquier vagabundo. Era un joven decente, todo estaba en orden con él. Cuando se mudó, me regaló una caja de caramelos como agradecimiento. Pero no recuerdo los detalles. Sí, con el dinero que me robó, podría haber comprado todo el apartamento junto contigo. Pensó Emily con frustración. Sin embargo, todavía había otra oportunidad. Después de todo, en el banco vieron a quien le daban el dinero. Tal vez allí sabían los datos del destinatario. Emily se dirigió a la sucursal y salió de allí una hora después completamente desconcertada, confundida. No supo nada allí. Todo fue legal, el dinero fue recibido por alguien que conocía el código, solo eso. Entonces Emily trató de averiguar qué había pasado con un depósito similar de su hermano, que había sido declarado muerto hace mucho tiempo. Aquí la esperaba otra sorpresa. Resultó que su dinero también fue retirado. ¿Pero por quién?, exclamó. ¿Quién podría haber retirado su dinero? No lo sabemos, pero claramente alguien que también conocía el código y sabía cómo hacerlo. Puedes creerme, nadie habría recibido ni un centavo solo por ser así, y una cantidad aún menor. ¿Y las cámaras de vigilancia? Ustedes las tienen, ¿verdad? Debería estar en las imágenes. Muéstramelo, reconoceré a esa persona. ¿Y si fue mi hermano? Joven, en primer lugar, no estamos obligados a mostrarte nada. Solo las autoridades oficiales podrían haber venido con tal pregunta. Y en segundo lugar, ni siquiera podríamos haberles mostrado nada, ya que todos los registros antiguos han sido borrados. Si eso es todo, por favor, sal del lugar. Aquí estaba Emily, parada, completamente desconcertada, saliendo del banco. ¿Qué hacer ahora? ¿Dónde acudir en busca de ayuda? Vagando sin rumbo por la calle, se detuvo en un kiosco de periódicos. Fijó la mirada en las brillantes páginas de revistas que le causaban mareos en los ojos. De repente, su mirada se detuvo en una fotografía. Debido al mareo, no entendió de inmediato qué le llamó la atención. Pero al mirar más de cerca el rostro feliz del hombre en la foto, se estremeció. Era Andrew. Sin creer lo que veían sus ojos, compró la revista, la tomó y se apresuró a un banco. Sentándose, abrió la revista, hizo algunas respiraciones profundas y examinó la imagen más detenidamente. Era él. Sí, era Andrew. Leyó la leyenda debajo de la foto: se celebrará el matrimonio del joven empresario y conocido mecenas de nuestra ciudad. La celebración está planeada para... Apretando las hojas resbaladizas en su mano, Emily corrió a casa. Así que es así. Con mi dinero, ya es un empresario, un mecenas y ni siquiera se sabe quién más. O sí, y un novio. Se celebrará la boda. Como necesitaba Emily un asistente confiable, apoyo, orientación en este momento. Tuvo que actuar por su cuenta, y además, no quedaba mucho tiempo para reflexionar. El periódico era del día anterior y la boda estaba programada para esa misma noche. Influenciada por el momento, Emily se dirigió a la agencia de alquiler y tomó un vestido de novia prestado, gastando prácticamente su último dinero. En el restaurante donde se suponía que se celebraría la fiesta, la dejaron entrar sin problemas. Parece que quedaron sorprendidos por la extraña apariencia de la segunda novia.
Y la celebración ya había comenzado. Andrew, el novio o quizás ya esposo, estaba en un pequeño escenario, recibiendo regalos o preparándose para dar un discurso. No se dio cuenta de inmediato de la mujer vestida de blanco que se acercaba a él. Emily quería aparecer a su lado de manera inesperada. Los invitados que observaban esta escena probablemente pensaron que todo estaba planeado según el guión. Se rieron y aplaudieron. Andrew miró a la mujer que se acercaba primero con incredulidad y luego con miedo. ¿Por qué te sorprendes tanto, querido?, preguntó Emily en voz alta y tomó el micrófono de las manos del novio para que todos pudieran escuchar lo que iba a decir. Bueno, ¿por qué no aplaudimos, amigos? ¿Saben de dónde sacó nuestro hermoso novio su dinero? Me robó. Fingió ser cariñoso, prometió casarse, se apoderó de todo lo que tenía y huyó. ¿Y ahora? No tuvo tiempo de terminar, porque se sorprendió por la aparición de la verdadera novia que subió al escenario. Era Julia. La misma que se hacía pasar por la novia de Marco. Se orientó más rápido que su novio y comenzó a actuar de inmediato. «Llamen a la policía», gritó histéricamente. «Es Emily, está loca. ¿Escapaste de la prisión o te liberaron antes de tiempo? Miren, esta mujer mató a mi primer novio y ahora, 6 años después, cuando finalmente decidí forjar mi propio destino, quiere arruinar mi felicidad de nuevo». «Sí, ¿dónde está la seguridad?», gritó Andrew al recuperar la compostura, arrebatándole el micrófono a Emily. «¿Por qué se cuelan personas tan extrañas aquí?». Y, dirigiéndose a la chica, agregó con malicia: «Lárgate de inmediato, o volverás al lugar de donde viniste. Ese es tu lugar». Emily intentó decir algo más, pero nadie la estaba escuchando ya. Los guardias de seguridad que corrieron la sacaron agarrada del brazo, amenazándola con la policía y 15 días de detención. Y Emily se quedó en silencio, se sometió. Sabía perfectamente que no se podría zafar con solo 15 días, esto podría interpretarse como una violación de las condiciones de su libertad condicional y la devolverían tras las rejas. ¿Nunca encontraría justicia contra el hombre que la había estafado? ¿Y cuál era el papel de Julia en todo esto? ¿Por qué siempre aparecía donde ocurrían las tragedias en su familia? No recordaba cómo llegó a casa. Se sentó a la mesa y se cubrió la cabeza con las manos. Emily simplemente no sabía qué hacer a continuación. Después de todo, no todos los policías y abogados son sinvergüenzas. Marco también iba a ser abogado y era una persona honesta. Pero, ¿cómo encontrar a alguien así, alguien que pueda escuchar mi historia?, pensó desesperada. Mientras pensaba en la policía, Emily recordó que tenía que registrarse regularmente en la comisaría y decidió que esta era una buena oportunidad para al menos averiguar cómo estaba la situación. Tal vez se encontrara con alguien que pudiera ayudar. Al día siguiente se dirigió a la comisaría. Su encuentro con los amables policías comenzó desde los primeros pasos cuando entró en la sala de guardia, donde un oficial estaba charlando con alguien de sus colegas. Ciudadana, ¿a dónde vas?», gritó el oficial asomándose por la ventana. «Soy Emily Butler, en libertad condicional. He venido a registrarme, estoy buscando al oficial Simmons». «Bueno, pero Simmons no está ahora». «Siéntate allí en el pasillo y espera», indicó el oficial, mirando descaradamente a la chica. Su compañero también la miraba con un cierto desprecio. Emily no se sintió ofendida, no era algo a lo que no estuviera acostumbrada. Se sentó en un banco para esperar a su oficial de supervisión. Los policías seguían mirándola y discutiéndola en voz baja. «Mira, no es esa Butler,
¿La misma que mató a su hermanito y luego lo quemó? Sí, no sé cómo la corrigieron en la cárcel, pero definitivamente se volvió más encantadora. Vi su foto en el periódico, estaba completamente cambiada. Sí, ¿y qué foto? Vi su historia en las noticias de televisión. Era impresionante, no hay duda. Pensé, qué belleza, ¿por qué necesitaba matar a alguien? Había dinero de sobra para los dos, podrían haber vivido bien, pero ella tenía que hacer lo que hizo. Y miren cómo terminó, ahora no se puede reparar el daño de una vida. Pero si tiene escondido un montón de dinero en algún lugar, tal vez pueda arreglar su cara de alguna manera. Ahora hay salones de belleza, cirugía, pueden hacer cualquier cosa. Pero lo que estropeó su reputación, eso ya no tiene solución. No importa dónde vaya. Sí, a estas personas les importa poco su reputación. Quizás termine encontrándose con alguien igual y así será. Oh, ahí viene Albert. Hola. La visitante después de la prisión está aquí, Emily Butler. Echa un vistazo, se ha convertido en una abuela, pero no ha cumplido 30 años. ¿No te aburres de hablar de todos nosotros? Supongo que ella no vino por eso, ¿verdad? Dijo Albert Simmons con irritación, el oficial de supervisión al que Emily había venido a ver. Él la saludó formalmente, abrió la puerta y la condujo a su oficina. Comenzó una conversación normal que debía mantener con ella. Luego, como correspondía, señaló que había pasado la revisión. Le recordó que no debía olvidar registrarse regularmente. Y aparentemente estaba listo para despedirla. Habló con ella con respeto e incluso simpatía. Y esto, posiblemente por primera vez en mucho tiempo, tocó a Emily de tal manera que las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. ¿Qué le pasa?, preguntó el joven. Tome agua. ¿Tiene algún problema? Usted sabe cuál es y ya lo sabe desde hace mucho tiempo, 6 años atrás, o incluso más. Tanto conmigo como con mi hermano, dijo Emily. Necesito hablar con alguien serio, un abogado o una persona. No sé con quién. Y no tengo idea de a quién acudir. Vea por sí mismo cómo me tratan. Y mucho depende de que me escuchen con comprensión. Posiblemente, la vida de una persona. No creo que haya muerto entonces. Bueno, si necesita hablar, intentaré ayudar en lo que pueda. Aunque no puedo prometer nada. Emily entendió que él también no creía en su inocencia. Pero, sin embargo, no tenía a nadie más con quien hablar y le contó todo. Acerca de cómo conoció a Andrew mientras estaba en prisión, sobre cómo la estafó, sobre Julia, que de alguna manera está involucrada en todas las desgracias de su vida. Albert la escuchó atentamente y Emily pudo ver que, con cada minuto que pasaba, él estaba más involucrado en el asunto. Espero que todo lo que ha dicho sea cierto. Porque si es así, entonces el caso podría tomar un giro muy diferente. Hagamos esto. Actuaremos bajo nuestra propia responsabilidad. Intentaré averiguar todo lo que pueda sobre este Andrew y su prometida. Luego veremos qué hacer a continuación. Un par de días después, Albert la invitó a una reunión para informarle sobre lo que había averiguado. Entonces, su supuesto novio Andrew lleva mucho tiempo en una relación con Julia. Es decir, en el momento en que se comunicaba contigo, mientras tú todavía estabas en prisión, él ya estaba viviendo con ella. Así que estamos tratando con una auténtica asociación delictiva, dos estafadores que intentaron deliberadamente apoderarse de tus propiedades. Y muy exitosamente, al parecer. No encontré rastros de tu hermano Marco, pero es demasiado pronto para desanimarse.
He decidido hacer lo siguiente, debemos llamar a este Andrew para hablar, grabar todo lo que diga en una grabadora y, basándonos en eso, decidir cómo proceder. Dudo mucho que Andrew quiera reunirse conmigo, y mucho menos abrirse sinceramente, dudó Emily. Tienes razón, pero nadie dijo que tú debas reunirte con él. Haremos las cosas de manera diferente, iré yo a la reunión. Albert llamó a Andrew y le dijo que sabía de su papel en la desaparición de Marco Butler. ¿Y qué quieres? ¿Dinero? Se alarmó Andrew. Depende de los resultados de nuestra reunión. En general, tengo la intención de poner fin a tu actividad, pero quizás podamos encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Encontremos un lugar para reunirnos y discutamos. La reunión estaba programada fuera de la ciudad, Andrew llegó solo. Estaba bastante tranquilo y hasta burlón. Bueno, ¿y qué le interesa, joven?, preguntó él. En mi opinión, en este asunto ya no hay ningún secreto. El asesino de este tal Marco fue condenado hace tiempo, es decir, ya está condenado e incluso ha salido en libertad. Por cierto, la policía debería ocuparse de ella, parece que está completamente loca. Yo, por otro lado, dudo mucho que Marco Butler esté muerto, respondió Albert. No veo razón para dudar, ya que fue identificado por su prometida y ya está enterrado hace tiempo. ¿Y qué identificó la prometida? Unos huesos calcinados que podrían haber pertenecido a cualquier persona, ni siquiera necesariamente humana. Bueno, había algunas características, no puedo estar seguro. Y, en general, escuche, ¿qué quiere de mí? Si es dinero, olvídelo. No obtendrá nada. Este asunto ya se olvidó hace tiempo y se enterró junto con esos huesos. El caso se ha reabierto, Emily no tiene la intención de tranquilizarse y el nuevo investigador ya se da cuenta de que esta joven frágil no podría haber matado de ninguna manera a su hermano, sacarlo al bosque e incluso menos quemarlo. Así que creo que su papel, así como el de su prometida Julia, que ahora es su esposa, también será aclarado. Por favor, no me asuste. No entiendo lo que quiere oír. Esto es lo que quiero escuchar. Bueno, no ocultaré más. El punto es que conozco a Emily y ella no cree que su hermano haya muerto. Al menos no cree que haya sido quemado. Pero ella quiere encontrar al menos su cuerpo. Que ella no lo mató tampoco está en duda y ella va a averiguarlo todo. Y lo averiguará, no lo dude. Aquí también hay otro aspecto. Probablemente piense que ya le han quitado todo su dinero, ¿verdad? Pero le diré que no todo. Y nosotros dos debemos de alguna manera silenciarla antes de que haga ruido en todo el mundo. Entonces, ¿matarla también? Bueno, eso depende de ustedes. Pero para empezar, aún es necesario decirle qué le pasó realmente a Marco. Esto la distraerá un poco. Si la tratas como dices, entonces perderemos el dinero para siempre. Y es una suma considerable. Sí, ¿qué demonios importa el hermano? Está muerto. Le di un golpe en la cabeza mientras dormía, y eso es todo. Sangramos con Julia de antemano, nos preocupamos por eso. Aunque, por supuesto, fluía como de un cerdo. Luego, untamos todo esto en la habitación de Emily, pusimos algunas toallas allí y eso es todo. ¿Y el cadáver? ¿Qué hicieron con el cadáver? ¿Lo quemaron? ¿Somos tontos o qué? ¿Quemar? ¿No sabes cómo arde la gente? Habría un olor en toda la región. Y ciertamente no quedarían solo unos cuantos huesos. Julia solo derritió el anillo en el cenicero, lo chamuscó y lo arrojó al fuego, donde había algunos huesos.
Eso es todo. ¿Y el cadáver? Bueno, él aún estaba vivo, por supuesto, pero no habría sobrevivido, estoy seguro. Le envolvimos la cabeza con toallas, lo llevamos al coche, lo llevamos al río y lo tiramos. No importaba allí, encontrarían huesos o un cadáver. De todos modos, todas las sospechas habrían recaído en Amelie. Pero, el cadáver nunca fue encontrado. Y eso ya no es mi preocupación en absoluto. No lo seguía. Tal vez el flujo lo llevó a algún lado, quién sabe a dónde. O tal vez los peces se lo comieron. No sé qué pasa con los cadáveres en el agua. Está bien. ¿Y cómo lograste obtener el dinero de Marco? De ninguna manera, él mismo los obtuvo. No sé para qué, pero tenía efectivo en casa. Simplemente los tomamos y listo. Pero Amelie, la tonta, ya estaba comprometida después. Tampoco hubiera sido necesario, incluso esos pequeños ahorros suyos. ¿Qué dices que tiene más ahorros? ¿Y cómo podríamos conseguirlos? Te aseguro que no lo lograrás por ti mismo, así que, por favor, comparte tu plan, y nosotros te ayudaremos. Definitivamente compartiré. Albert sacó un grabador portátil de su bolsillo. Pero no contigo, lo siento. Ah, tú. Gritó Andrew y se abalanzó sobre el policía, a quien confundió con su cómplice estafador. Pero eso no llevó a nada, había refuerzo cerca. Y las declaraciones de Andrew habían sido grabadas y, como resultó, hechas en presencia de testigos. En última instancia, los delincuentes fueron arrestados. Comenzó la investigación, pero eso no preocupaba a Amelie. ¿Lo tiraron vivo al río? O sea, ¿podría estar vivo todavía? Le preguntó a Albert. No lo sé, es muy poco probable. Perdió mucha sangre, según sus propias palabras. Y lo arrojaron al agua inconsciente. Dudo que hubiera tenido posibilidades de sobrevivir. Pero incluso si ocurrió, ¿a dónde podría haber ido después? A cualquier parte. Después del golpe en la cabeza, podría haber perdido la memoria o incluso quedar como un inválido. Pero estaría vivo. Y tal vez aún se pueda curar. No, debo encontrarlo. Albert tenía muchas dudas al respecto, pero prometió no abandonar el caso. Aunque, ¿qué más podía hacer? Averiguó la velocidad del flujo del río, investigó qué localidades estaban aguas abajo, hizo consultas en todos estos pueblos y aldeas, tratando de averiguar si alguien apareció allí sin recordar su nombre ni apellido. Quizás un cadáver desconocido. No hubo respuestas positivas, pero eso no fue suficiente para Amelie. Decidió recorrer todas estas localidades por sí misma, con la esperanza de encontrar rastros de Marco. La búsqueda llevó tiempo, pero ella encontró algo. Fue rescatado del río por una mujer que vivía en una remota aldea. Poco antes de eso, su marido había fallecido, y ella logró convencer a Marco de que estaban casados. Como vivían apartados, a nadie le llamó particularmente la atención tal cambio. Marco creyó a la mujer y comenzó a vivir con ella. Incluso tuvieron gemelos. Sin embargo, su esposa murió al dar a luz en casa, y detener el sangrado no fue posible. Por lo tanto, Marco se convirtió en un padre soltero de 2 niños. Emily quedó impactada. Por supuesto, lo reconoció como su hermano. No había cambiado mucho en apariencia. Además, parecía una persona bastante cuerda. Intentó explicarle quién era realmente, pero Marco no pudo recordar nada, aunque tampoco lo negó. Sabes, sospechaba algo similar desde hace tiempo. Sentía que estaba viviendo la vida de otra persona.
Agnès, mi difunta esposa, a veces me llamaba David, y no entiendo quién es ese David. Me pide que corte leña, encienda la estufa, y yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero no puedo recordar quién era ni qué hacía antes de esto. Y tampoco puedo recordarte, perdóname. Bueno, prepárate pronto, vamos a casa. Seguro que allí recordarás todo. Las fotos, tuyas, mías, de nuestros padres. Y busca a tus hijos, qué niños tan maravillosos tienes. Estarán mucho mejor en la ciudad. A uno le hace falta una operación, tiene problemas de salud, ¿ves? Solo que es caro y hay que viajar lejos al hospital. Te lo dije, todo estará más cerca en la ciudad. Y encontraremos el dinero. Dijo apresuradamente Emily mientras vestía a los niños. Sí, mientras Emily buscaba a Marco, la investigación no se detuvo. Pronto, Andrew y Julia fueron condenados. Emily fue completamente absuelta. No lograron recuperar todo el dinero robado, pero la suma fue bastante significativa. Fue suficiente para el tratamiento de uno de los hijos de Marco, así como para un examen completo y la recuperación del propio hermano. El tratamiento y el tiempo en el hogar ayudaron. Su memoria comenzó a recuperarse bastante rápido, pero había que lidiar con documentos y con su vida anterior, ya que Marco no tenía intenciones de regresar al pueblo. En la ciudad, necesitaba encontrar trabajo para criar a sus hijos por sí mismo. Y lo que más preocupaba a Marco era la salud de uno de sus hijos. Se sometió a una operación, se recuperó rápidamente y su padre intentaba pasar cada minuto libre con él, sin confiar ni siquiera en su tía biológica, a quien los niños habían tomado cariño. Solo confiaba en la enfermera Natalia, con quien se había acercado mucho durante la estadía del niño en el hospital. Ella era divorciada y estaba criando a una hija de la misma edad que los hijos de Marco. Después de la alta médica, siguieron viéndose, Marco incluso la llevó a la boda de su hermana. Emily se casó con Albert, el policía que le había brindado ayuda inestimable. Natalia se sentía un poco avergonzada, pero fue ella quien atrapó el ramo de novia.